¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar online que organiza Nemetschek España y bienvenidos a una nueva seminario sobre lo que sería los procesos BIM en rehabilitación y certificación energética de edificios. Hoy queremos hablar de este tema que está más candente que nunca y vamos a utilizar dentro de lo que es todos los procesos BIM que se utilizan en la construcción. Hoy hablaremos básicamente de lo que sería la rehabilitación de edificios y su posterior certificación energética. Para ello, hoy contaremos con lo que sería la participación de diferentes programas informáticos que nos van a ayudar en todo este proceso BIM, tanto de lo que sería la toma de datos principal, es decir, ir in situ, tomar datos de lo que sería el edificio existente o bien de la fachada. Luego, una vez tengamos la toma de datos ya en nuestro ordenador, pasaremos a la fase de lo que sería propiamente el diseño del proyecto. Una vez tengamos ya el proyecto desarrollado en Allplan, lo vamos a llevar a diferentes software de análisis de demanda energética. En primer lugar, veremos cómo podemos cumplir con la normativa del código técnico y poder llevar nuestro edificio a la certificación energética. También hoy presentaremos, en último lugar, un software que presentamos en Construmat, que se llama ArchiWizard, para lo que sería la simulación térmica del edificio. Un nuevo plugin que tenemos para Allplan para poder hacer todo el análisis térmico, lumínico y solar de nuestro edificio. Bien, para los que seáis nuevos en este webinar, os explico que estos webinars son más informativos que formativos en sí. Para los clientes sí que daremos toda una serie ya de cursos online más avanzados en julio, que ya os iremos manteniendo informados a todos los que seáis clientes. Y pues lo que os decía, ¿no? Estos webinars tienen una duración aproximada de unos 90 minutos y son más informativos que formativos. Vamos a tratar de dar a conocer las diferentes herramientas que existen para, digamos, los diferentes procesos BIM que pueda haber en cualquier tarea de la edificación, y hoy en este caso pues vamos a tratar el tema de la rehabilitación y la certificación energética de los edificios. Bien, en primer lugar, lo que sería la toma de datos. Veremos que, bueno, igual que hicimos hace un año, presentamos un par de herramientas muy interesantes, muy fáciles de utilizar, que nos van a permitir lo que es la toma de datos in situ. En primer lugar, presentaremos lo que es el On-Site Photo, que no es más que un software que nos permite hacer una restitución fotogramétrica CAD de fachadas a partir de una fotografía que nosotros tomemos de nuestra fachada. Básicamente, lo que queremos con este software, veis que es muy sencillo, es tomar una fotografía de una fachada y a partir de esta fotografía poderla convertir a nuestro sistema CAD 2D y tenerla a escala lista para poderla trabajar y medir. Veréis que el sistema realmente es muy sencillo de utilizar. Tiene un excelente interface que facilita mucho la puesta en marcha rápidamente. Y el proceso consiste en el siguiente. Nosotros hemos tomado una fotografía, hemos basado el ejemplo pues, en cualquier obra de fachada que queramos hacer. Por ejemplo, una casa que estamos rehabilitando en un pueblo. Y fijaros que lo primero que estamos haciendo es, en primer lugar, tomar los puntos de fuga que la propia fotografía nos da. Siempre las fotografías se presentan de forma distorsionada, con unos ejes de fuga, de perspectiva, que nosotros vamos a ajustar mediante una rejilla gráfica muy sencilla. Aquí nosotros podemos interactuar con la fotografía a nivel de píxel a píxel, podemos hacer zooms y a nivel de píxel a píxel o por conjunto de 2 píxeles podríamos ajustar para tener realmente una alta precisión a la hora de ajustar los ejes de fuga de la fotografía que nosotros estamos trabajando.
cuanta más precisión, cuanta más alta resolución tenga la fotografía, obviamente mejor, para así poder ser más precisos a la hora de calibrar la fotografía, ¿eh? Bien, por tanto, una vez tenemos ya ajustada la rejilla a lo que sería los ejes de fuga reales de nuestra fotografía, el siguiente paso sería calibrar, ¿eh? Para calibrar la fotografía hemos tenido que tomar previamente un par de medidas in situ, como podían ser, por ejemplo, el ancho de esta puerta que medimos, ¿eh? Con esta línea, ¿eh? Haciendo doble clic, ahí damos la dimensión en anchura en el eje X y otra dimensión en el eje Y. Pensar que lo que vamos a hacer va a ser una restitución fotogramétrica de la fotografía, con lo cual lo que vamos a hacer es trabajar básicamente en 2D. El objetivo es obtener una fotografía pasada a escala y con vectores. Fijaros que una vez ya terminada lo que sería propiamente la calibración de la foto, yo ya estoy en condiciones de poder medir directamente sobre la fotografía, porque para él la fotografía ya está perfectamente calibrada y por tanto yo ahora puedo tomar medidas directamente sobre la fotografía. Y fijaros que cualquier elemento gráfico que estoy introduciendo, obviamente estoy trabajando con líneas, veréis que trabajo con rellenos, como cualquier otro programa de CAD, yo puedo estar dibujando directamente sobre la fotografía y él automáticamente me va a ir adoptando los ejes propios de fuga que tiene la fotografía. Fijaros que ahora estoy utilizando pues una herramienta que se llama fachadas, que no es más que un rectángulo, que yo puedo dibujar para identificar las diferentes partes de la fachada. El programa se va a encargar de ir dibujando siguiendo estas líneas de fuga y por tanto va a ser muy sencillo el estar prácticamente calcando sobre la fotografía. Fijaos que puedo situar lo que serían unas líneas de trabajo, que pueden ser unos ejes verticales u horizontales, para lo que serían las principales, digamos, líneas de trabajo que pueda tener esta fachada. Como pueden ser, alturas de dinteles, antepechos, objetos de ventana. Fijaros que para él un dibujo de ventana no es más que seleccionar el recuadro ventana, y cuando ya estoy dibujando dentro de lo que sería el recuadro muro, me está haciendo el hueco de la ventana o de la puerta. Por tanto, ahora yo podía seleccionar la herramienta puerta y estoy dibujando obviamente sobre el muro y por tanto estoy recortando lo que sería este muro. Todo esto es muy importante porque luego veréis que dentro del propio programa yo podré obtener toda una serie de mediciones, superficies, de todos los elementos que estamos dibujando. Tengo un control de poder visualizar qué elementos quiero visualizar y qué no. Y por tanto, bueno, pues fijaros que este muro, si hago doble clic sobre él, entro en lo que sería los parámetros de esta superficie muro, entendámonos, superficie, estamos trabajando con elementos superficiales. Entonces yo puedo diferenciar los muros que estoy tratando directamente sobre la fotografía con diferentes rellenos, con diferentes grados de transparencia, con diferentes tramas, e incluso veréis que puedo poner nombres, porque yo luego querré que el programa me extraiga una memoria de esta fachada. Veréis que con este programa básicamente no nos hará falta nada más. Desde aquí yo puedo estar dibujando directamente sobre la fachada y luego sacar un informe que me va a dar todas las medidas de todo lo que yo estoy dibujando. Fijaros que incluso puedo agregar texturas, es decir, yo puedo tomar fotografías de texturas de materiales o bajármelas de internet, etcétera. Estos son archivos bitmap, con lo cual yo desde aquí directamente podía estar dibujando la propia rehabilitación de la fachada con los materiales que estoy proponiendo yo. Además, fijaros que me está dando ya todas las medidas de este tipo de pared. Siempre puedo activar y desactivar el módulo de las texturas, o desactivarlo para ver cómo me quedaría. Fijaros que además, lo que os comentaba, siempre tenemos la posibilidad de extraer un informe, que yo puedo extraer en formato Excel, que me va a configurar con los diferentes elementos que yo he ido dibujando, las superficies de la fachada, de lo que son partes de muros, de lo que son aberturas, de lo que son dinteles, de lo que pueden ser las diferentes partes de la fachada que a mí me interesa cuantificar. ¿De acuerdo? Por tanto, todo esto lo podemos exportar directamente a Word o a Excel y obviamente, en este caso, también, si yo quisiera completar el dibujo
o utilizarlo en Allplan, directamente podemos exportarlo a Allplan o a AutoCAD directamente a un archivo predeterminado, ¿vale? Con lo cual podríamos estar acabando de trabajar lo que sería propiamente el proyecto directamente en Allplan, y fijaros que aquí lo que me ha hecho es ya reconvertir la fachada, me la ha puesto ya a escala, completamente ortogonal, sin líneas de fuga. Puedo medir exactamente los 5,23 que medía la altura de la fachada, con lo cual ahora podía intervenir directamente sobre ella. Os voy a enseñar un par de ejemplos. Esto sería, bueno, pues los planos de un proyecto dibujados a partir de una fotografía con Allplan. Es decir, nosotros hemos tomado la fotografía, hemos rectificado la fotografía con OnSite Photo, donde hemos tomado las líneas principales de las ventanas, puertas, balcones, y al final hemos acabado de utilizar las herramientas que lleva Allplan, puramente dibujo 2D, para configurar esta presentación del plano de rehabilitación. A la derecha tenéis la fotografía que se tomó de la fachada a rehabilitar y el plano. Es decir que para poder obtener rápidamente todo lo que serían pues eso, rectificaciones de fachadas a partir de fotografía. Esto sería, digamos, el paso 1. El paso 2 ya sería la situación que nos podamos encontrar cuando estamos haciendo levantamiento de planos. Tenemos que hacer un local nuevo, un restaurante, cualquier local comercial, a partir, digamos, de un estado actual de un local. ¿Qué hacemos normalmente? Nos vamos con la libreta, tomamos las medidas, tomamos todas las diagonales y nos vamos al despacho, y ahí pasamos esta libreta con este dibujo directamente al ordenador, directamente a nuestro programa de CAD. Obviamente pueden surgir errores, lo típico, que no te cuadra una diagonal, que tienes que volver al lugar, tomar la diagonal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues puede resultar muy tedioso si el lugar donde tomaste los datos está lejos, ¿no? Veremos con OnSite Survey cómo solucionamos este problema. OnSite Survey no es un programa de CAD, insisto, es un programa de toma de datos. Es decir, lo que vamos a hacer es, a partir de la toma de datos que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, cualquier dispositivo Bluetooth de láser, como puede ser cualquier dispositivo Leica, nosotros podemos tomar medidas para llegar a lo que es conformar la planta de nuestro local. Veréis que con OnSite Survey disponemos de un sistema muy interesante para poder incluso convertir las líneas de medición que nosotros estamos dibujando a muros, y por tanto tener ya un pequeño modelo 3D de lo que estamos dibujando. Veréis que, vamos a abrir otro ejemplo más complejo, donde ya es un levantamiento de todo un edificio. Veréis que OnSite Survey dispone de una estructura, digamos, de lo que sería el edificio, parecida al plan, a nivel de que yo puedo organizar los diferentes pisos, los diferentes locales, para ir tomando las medidas de cada local e ir uniendo los locales. Veréis que además yo puedo incorporar toda una serie de información multimedia, es decir, cuando yo puedo ir a tomar datos, yo puedo tomar una fotografía de mi local e incrustarla dentro de mi local. Por ejemplo, pues en esta galería he hecho una fotografía y la incrusto directamente dentro del plano del local, para que cuando yo llegue al despacho o transfiera esta información a terceros, ellos puedan tener una información multimedia adicional, mucho más realística, ¿no? Puedo incorporar vídeo, puedo incorporar audio, puedo incorporar texto, es decir, incluso pues si tenemos un smartphone, pues podríamos incluso grabar vídeo e incluso grabar el audio del vídeo para ver qué ruidos hay pues en el local X del local que estamos tomando datos. Esto es muy interesante para tener cuanta más información mejor a la hora de plantear el proyecto en oficina. Fijaros que la posibilidad de poder navegar rápidamente 3D nos va a dar mucho valor agregado a la hora de poder componer la estructura vertical del edificio. Fijaros que ahora lo único que he hecho ha sido activar la jerarquía superior, es decir, donde tengo todo el edificio, y poder completar todas las medidas del edificio. Bien, para ver un ejemplo cómo sería el trabajo de campo utilizando OnSite Survey, veréis que vamos a crear un proyecto nuevo.
OnSite Survey, ya os lo anticipo, funciona sobre plataformas Windows, no funciona sobre sistemas operativos ni Android, ni iOS, ni de tabletas, ni de smartphones, es decir, sobre sistemas Windows profesionales, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, empezamos a dibujar, ponemos unos primeros datos del local, una altura de lo que sería el primer local, y vamos a dibujar con una serie de, bueno, con unas figuras que veis que tenemos a mano derecha, pueden ser polígonos con rectángulos rectos, con polígonos con ángulos de 45, bueno, de tal forma que yo incluso pues podía tener un tablet PC, o con estos portátiles nuevos ahora que vienen con Windows 8, que tienen pantallas táctiles, directamente con el lápiz, dibujar sobre la pantalla. Por tanto, cuando estoy dibujando un polígono, bueno, pues yo ya puedo directamente construir una forma. En este caso le estoy diciendo que me dibuje un polígono con ángulos de 90 y 45 grados, con lo cual él me va a dibujar exclusivamente estas formas, porque el local tiene esta. Esto sería una forma rápida de dibujar, luego veremos cómo dibujar locales con formas irregulares, pero si lo que tengo que trazar es rápidamente la forma y veo que son ángulos rectos y máxime a 45, pues puedo dibujar con esta. Fijaros que lo que estoy haciendo ahora es simplemente marcar las aristas que me interesa medir. En el momento en que yo toco una arista, ella se me destaca, y entonces ahora es cuando yo podía coger el dispositivo Leica o cualquier otro que tenga conexión Bluetooth, ¿de acuerdo? Y disparar. En el momento en que yo disparo, crack, esta medida pasa directamente a OnSite Survey, con lo cual yo podía tener mi portátil en el suelo del local e ir simplemente clac, 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 tomando medidas, porque cuando yo voy tomando medidas, él automáticamente pasa a la siguiente arista, ¿no? También puedo entrar los datos numéricamente, como os decía, en este panel gris, que es para entrar y dibujar las medidas a mano, o bien entrar con el teclado, o bien directamente desde el Bluetooth. Fijaros que él me está pidiendo cada una de las aristas y al final me queda cuadrada, dibujada ya esta primera planta. Puedo activar las cotas para certificar que realmente cómo van a ser las medidas en planta de este local, y a partir de aquí ahora nosotros podemos ir incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, utilizando la herramienta polígono, puedo utilizar, pues mira, pues que este polígono va a ser, por ejemplo, una viga rectangular en planta, cuya altura pues está aquí. Aquí nosotros podemos definir los parámetros de altura de este elemento y de una forma muy sencilla, pues dibujarla. Insisto que esto, veréis que, aunque se asemeje a un programa de CAD, no lo es decir, con eso no vamos a hacer ningún plano. Lo que estamos es tomando los datos para que yo pueda luego convertir eso y llegar al despacho y tener ya las medidas cuadradas de mi local. Por tanto, yo puedo utilizar diferentes herramientas de superficie, colocarles diferentes alturas para ir componiendo mis elementos. Por ejemplo, si quiero colocar una columna, pues puedo seleccionar esta herramienta superficie que sea de forma de base triangular, de base poligonal, de base semicircular, etcétera, etcétera, etcétera. Basta con que coloquéis el campo altura y él os va dibujando los diferentes elementos. Por tanto, aquí es cuestión de ir entrando los diferentes datos. En este caso, pues, por ejemplo, quiero colocar una superficie de suelo que está elevada, pues, no sé, como si tuviéramos una tarima elevada, pues, unos 15 centímetros del suelo. Y voy a dibujar un boceto con cualquier ángulo, porque esto, ¿veis? Ahora estoy dibujando de forma libre, clic, clic, y él va encontrando los puntos, clac, y ahí lo tengo. Fijaros que en el momento en que dibujo de forma libre, él ya me está indicando una diagonal, es decir, yo incluso podía seleccionar la diagonal para decir, no, esto quiero tomar la medida de diagonal y que sea la diagonal la que me determine la triangulación, ¿no? Bien, a partir de aquí, fijaros que hay elementos más complejos que incluso es interesante poder dibujar. Y estamos hablando, por ejemplo, de inserción de machones, de pilares que nos pueden aparecer en cualquier local. Nosotros no sabemos lo que es. No sabemos si es un pilar, si es un trozo de muro, no sabemos si es una caja de instalaciones, pero lo que sí queremos es dibujarlo en su posición correcta. ¿De acuerdo? Por tanto, basta con dibujar estos elementos salientes
¿eh? Y fijaros que en cualquier momento puedo activar el modelo 3D, que si he entrado el campo altura, ahí lo tendré, ¿eh? Insisto que el campo altura es completamente opcional, si lo que os interesa es solo dibujar la planta, es decir, que incluso podríamos ir más rápido sin tener que entrar el campo altura, ¿eh? Fijaros que ya estoy entrando ya ahora en elementos ya más complejos. Fijaros que ya estoy utilizando la herramienta ventanas con el icono exactamente que tenemos en el plan. Es decir, yo quiero situar una ventana aquí, ¿de acuerdo? En el momento en que yo entro al campo ventana o puerta, fijaros que dentro de su ventana de diálogo estoy definiendo lo que sería la distancia del canto de pared hasta la puerta, el ancho de la puerta, la altura de la puerta, del hueco, e incluso el espesor de la pared, si lo puedo medir. Obviamente en una puerta lo podré medir, ¿eh? Pues fijaros que yo coloco esta línea aquí y con un clic voy seleccionando el ángulo de abertura de la puerta y me queda dibujada la puerta, obviamente con el muro al cual pertenece. ¿De acuerdo? Por tanto, esta sería la forma de ir dibujando los muros, que es imposible tomar las medidas de los espesores si yo no conozco exactamente dónde está la ventana y poder medir el muro, el espesor del muro en la ventana o en la puerta. Otros elementos, como pueden ser interesantes a la hora de tomar medidas, pueden ser pues cualquier objeto que tengamos de instalaciones, como pueden ser radiadores, como pueden ser conductos de aire existentes en el local. Pues nada, de una forma muy rápida podemos aquí tomar las medidas y situar los elementos donde se ubiquen, ¿eh? Por tanto, le digo la separación de la pared e incluso que me vaya documentando cada objeto con su leyenda. Bien, y aquí tenemos el feedback rápido de lo que sería esto que estamos levantando. Bien, a partir de aquí vamos a ver cómo podemos ir agregando diferentes locales, ¿eh? Esto sería, imaginaos que estoy entrando y estoy empezando a tomar medidas en este local, ¿vale? Ahora voy a crear un nuevo local. Por tanto, me voy a la planta y, bueno, quizá antes de crear un nuevo local vamos a acabar de dibujar los diferentes muros, ¿eh? En este caso, pues bueno, los podría dibujar directamente aquí o dibujarlos en Allplan o en AutoCAD, ¿eh? Veréis que esto luego lo puedo exportar directamente en formato de XF, DVG o directamente al plan. Aquí la ventaja es que todos los elementos que estoy dibujando ahora ya son elementos del plan y por tanto no los tendré que dibujar allí, ¿eh? Pero si directamente quiero acabar lo que sería el levantamiento del plano en On-Site Survey, pues bueno, para los que no tengáis el plan, pues directamente lo podéis hacer aquí, ¿eh? Fijaros que estoy dibujando muros prácticamente de una forma muy gráfica, es decir, simplemente con 2 clics y luego puedo definir lo que sería el espesor o bien gráficamente o bien numéricamente. ¿De acuerdo? Bien, faltaría hacer el relleno de esto que no sabemos qué es, no sabemos si es un pilar o un muro. Nosotros de momento lo rellenamos de muro, ¿eh? Luego, fijaros que tenemos la misma herramienta de poder unir elementos constructivos, por tanto, clico uno y clico otro y voy uniendo. Digamos que esta sería la forma para trabajar, para los que no sois usuarios del plan y queréis tener ya un levantamiento con muros, con huecos, con el dibujo a escala en 2D y en 3D. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos la maqueta lista con su volumen. Bien, a partir de aquí, como os decía, nosotros ahora podíamos crear lo que serían pues nuevos locales, ¿vale? Para ir empalmando lo que serían pues los diferentes locales que pueden componer un edificio. Bueno, hemos entrado por un local que le he llamado local y voy a medir el local contiguo, que puede ser, por ejemplo, una cocina. Y voy a dibujar rápidamente para que veáis cómo empalman 2 locales, pues una cocina de forma cuadrada que va a tener pues una lista mide 230 o vamos a poner un poco más grande, 360, vale, por 246. Y simplemente hago un clic. ¿Cómo se unen 2 locales? Pues obviamente por el único punto que tengo yo de encuentro, que son las puertas, que es la puerta que tienen ambos locales. Fijaros lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer va a ser seleccionar el local y decirle que disponer locales. ¿Cómo? Mediante esta puerta. ¿Y esta puerta a dónde va a buscar? Pues a esta cara del local cocina que es contiguo.
Entonces, la única manera de saber es meterse dentro del local contiguo y tomar medidas desde el interior, con lo cual tendré que tomar los datos desde la pared hasta la puerta, o el ancho de la puerta, o la otra distancia de la otra pared a la puerta. Y automáticamente, esta es la forma como quedan unidos dos locales, ¿eh? Es decir, a través del hueco que comparten. Este muro se ha desplazado, vamos a colocarlo aquí. Bien. ¿Vale? Por tanto, este sería el proceso, ¿eh? Nosotros vamos creando locales y los vamos uniendo por los elementos que comparten, como pueden ser las aberturas, ¿eh? Casi siempre puertas. ¿Vale? Por tanto, ya a partir de aquí seleccionamos, ¿eh? Fijaros que con dos clics, con doble clic puedo seleccionar el local donde puedo trabajar y aquí colocar el elemento ventana, que tenga este antepecho, que tenga esta medida desde la pared, que la pared sea de 36 y basta con dibujar. Con esto ya bastaría para tener dibujado lo que sería la ventana con su muro. Si quiero visualizar todo, me voy al nivel superior y aquí acabaría de dibujar pues los muros del perímetro de este local. ¿De acuerdo? O sea que esta sería la forma de ir enganchando los diferentes locales que conforman nuestro edificio. Y ahí lo tenemos, ahí tendríamos el conjunto. Y además este sistema también, veréis que nos permite extraer toda una serie de información. En cualquier momento, fijaros que lo fácil que es editar un elemento, es decir, que basta con hacer doble clic y cambiar parámetros, y punto. Y veo los cambios de los parámetros de altura de esta ventana. Bien, vamos al nivel superior, vamos al local, y aquí podríamos, como os decía, incorporar elementos complejos. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido para que veáis cómo se compone una escalera. ¿De acuerdo? Pues aquí podemos medir los 4 parámetros que nos da, que sería, pues podemos medir la altura del peldaño, el número de huellas que tiene, el ancho de la escalera, obviamente, o la altura total que tiene que salvar. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos dibujar la escalera por tramos, lo que sería cada uno de los tramos, el descansillo, escalón a escalón, en fin. Muy sencillo poderse crear rápidamente el símbolo escalera. Si además le dais altura, pues obviamente tendremos lo que sería la composición del elemento constructivo, tanto en 2D como en 3D. Fijaros que con herramientas muy simples que tenemos a mano derecha, a la hora de desplazar, girar, yo puedo estar creando, editando elementos, por ejemplo girar. Fijaros que tienen, los que seáis usuarios del plan, reconoceréis todos estos símbolos de edición, pues poder girar la escalera. Sí. O hacer una simetría y desplazar desde este punto hasta este punto. Y siempre arriba a la de izquierda, ¿veis? Lo que estamos haciendo, ¿veis? Los elementos seleccionados en color más destacado para ver lo que estamos dibujando. También a la hora de plantear reformas más irregulares, es decir, cuando ya tenemos que hacer formas más complejas, vamos a ver cómo realmente trabajaríamos si queremos ser realmente precisos, a la hora de ir dibujando polígonos completamente irregulares. Fijaros que voy a dibujar un polígono de varios lados, no hay prácticamente ni una cara paralela a la otra, todos son polígonos irregulares, y fijaros que lo que me está mostrando al plan, ¿vale?, es todo el conjunto de medidas posibles que yo voy a necesitar medir. En primer lugar, me destaca la línea inferior. Tenemos que partir de una lista. Vamos a ponerle 420. Entro arriba en el campo 420. Fijaros que automáticamente ya me pide la siguiente. Siguiente, 174. Siguiente, tac, tac, tac. Y veis cómo va pasando. Primero me hace todo el perímetro para ir tomando las medidas. En el momento en que he terminado el perímetro, ahora ya tengo que trabajar con diagonales. Fijaros que ahí me está mostrando los diferentes triángulos. Y entonces, en función de lo que a ti te sea más cómodo, porque a lo mejor tú no puedes tomar la medida desde un vértice a otro, pues porque hay una caja, porque hay
cualquier elemento que te impida, un pilar, cualquier elemento que te impida tomar las medidas, pues tú clicas la diagonal que te interesa medir. En este caso, pues, esta otra. Y aquí entramos la medida. Por tanto, el triángulo 1, 2, 6 va a ser el que va a quedar cerrado en cuanto yo tome esta medida y dispare con el dispositivo láser. Por ejemplo, 550, clac, ¿veis? Voy eliminando las diferentes diagonales en función de las aristas que yo voy seleccionando. De esta manera voy cerrando triángulos y voy cerrando mi local. En este caso, pues puedo dibujar, cerrar este cuadrilátero con las dos únicas diagonales que dispone. Pues, bueno, pues desde donde yo pueda tomar las medidas, voy a seleccionarla y voy a meter la medida. Ya está. ¿Vale? Por tanto, esto sería realmente cómo se trabajaría realmente cuando estamos trabajando de forma correcta, ¿eh? Luego, a partir de aquí, poder crear, pues lo que os decía, ¿no? Pues arcos de círculos, círculos, en fin. Vamos a dibujar que tenga un diámetro y vamos a colocar esta pieza aquí y la forma de unirlo, pues nada. Dispongo de una línea auxiliar para tomar una medida, pues mira, a tantos metros está este elemento, por tanto selecciono el elemento, le digo desplazar desde aquí hasta aquí y tengo colocado este elemento justo en la línea de ayuda que me permite a mí tomar medidas sobre cualquier arista y a partir de aquí poder girar exactamente igual que lo hacemos en el plan. ¿Vale? Por tanto, esto sería un poco el cómo tomar las medidas de locales irregulares, que sobre todo es para lo que es muy útil, digamos, esta herramienta. Luego, una vez tomadas las medidas, vamos a ver cómo pasamos estas medidas al plan y desarrollamos el proyecto en Allplan, que como sabéis va a ser nuestra plataforma sobre la cual nos vamos a comunicar con diferentes programas hoy de cálculo de demanda energética. Por tanto, tenemos que tener el volumen, tenemos que tener identificados los locales, tenemos que identificar los elementos constructivos para luego ver cómo agregar las propiedades físicas de estos elementos para poder hacer el análisis de la demanda energética. Bien, el proceso siguiente sería partir, obviamente, vamos a partir de aquel ejemplo que tomamos al principio, de esta forma irregular, de este levantamiento completamente irregular. Fijaros que tiene, ya lo veréis, muros de caras no paralelas que hemos ido midiendo como hemos podido. Por tanto, habrá muros que están muros enganchados, ya lo veréis, que son muros completamente irregulares, sobre todo los interiores donde no tenemos acceso, más que haberlos tomado los datos por su cara exterior de los diferentes locales donde estamos tomando datos. ¿Vale? Este sería un poco el edificio que hemos tomado datos in situ. Y desde On-Site Survey podemos imprimir directamente aquí o bien exportar, veis, como os decía, a Allplan, a AutoCAD, formato de XF, formato DVG o directamente formato Allplan. Cuando yo digo en formato Allplan es que puedo directamente seleccionar qué elementos quiero exportar. Fijaros que cada elemento puedo asignarles una layer diferente y le voy a elegir a qué tipo de archivo destino lo quiero mandar. En este caso selecciono que quiero exportarlo al archivo número 6, porque es en el archivo número 6 donde quiero que vaya a parar el levantamiento de esta planta en mi proyecto Allplan. Por tanto, inicio la transferencia. Ahí me dice que ya ha aceptado los datos del elemento transferido. Y aquí yo ya podría cerrar On-Site Survey. Para mí, el trabajo de On-Site Survey se termina aquí, es decir, in situ, cuando yo he hecho el proyecto. Y ahora sí que ya abriríamos Allplan. Ya estoy en el archivo número 6. Ya tengo el mismo edificio entrado en Allplan. Y aquí, por tanto, podíamos empezar a trabajar en él. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser no todo el proyecto de rehabilitación. Para ello dedicaremos otro día un webinar solo para ver cómo trabajamos con Allplan, con diferentes herramientas de rehabilitación que las tiene para identificar lo que son elementos existentes, obras de demolición, obra nueva, etcétera, etcétera. Hoy no va a ser eso, porque vamos a tratar otros temas hoy, pero sí ver lo que sería el día a día de una práctica normal de haber importado, digamos, un levantamiento con Allplan y ahora empezar a
incrustar elementos que en On-Site Survey pues a lo mejor no habíamos colocado, y aquí empezar, por ejemplo, a colocar carpinterías propias que nosotros tenemos en nuestras librerías. Por ejemplo, yo ahora estoy incrustando pues este tipo de carpintería en los huecos. No sé, una hoja una carpintería de 2 hojas batiente. Pues fijaros lo fácil que es, con un simple clic, independientemente del ancho, de las medidas del alto y del ancho de la ventana, basta con hacer un clic dentro de lo que él reconoce como vano de ventana y por tanto puedo ir colocando muy rápidamente lo que nosotros llamamos macros de Allplan dentro de nuestros vanos. Fijaros que en función si hago clic dentro o fuera, la carpintería se me sitúa dentro o fuera de mi vano. Por tanto, como os digo, es muy rápido. Las macros tienen la gran, digamos, eficacia de poderse adaptar perfectamente a la forma del hueco, tenga la forma que tenga. ¿De acuerdo? Por tanto, a la hora de colocar carpinterías, si las medidas están tomadas, pues bueno, a mí lo que me interesa rápidamente es trabajar rápido, ¿no? Vamos a ocultar todo lo que son los elementos, los bloques que hemos tomado en medidas, porque ahora me interesa limpiar eso, y vamos a colocar algunas carpinterías de puertas. Pues dentro de la biblioteca de Allplan voy a colocar pues puertas de esta tipología. Insisto, basta con hacer clic y luego vosotros también podéis definir el sentido de abertura de la puerta. Esto los que sois usuarios de Allplan ya lo conocéis, pero para los que seáis nuevos, a nivel informativo, es así de fácil ir colocando elementos. La simbología que veis en planta es porque estas macros, fijaros que estoy trabajando abajo que pone escala de referencia 1:100, es porque yo puedo representar las macros con diferente representación en función de la escala del dibujo. Estoy trabajando a 1:100 y por tanto a mí con un simple línea y un arco de círculo me basta para dibujar estas puertas. Venga, acabamos de dibujar estas de aquí y listo. Muy bien. Y el feedback, esta ventana de animación que es muy útil en Allplan para poder rápidamente ver y comprobar el diseño que estamos haciendo, que no estemos cometiendo ningún tipo de error. Vamos a cambiar ahora de carpintería, vamos a colocar lo que serían estas puertas balconeras que tenemos en las puertas de entradas. Fijaros que puedo utilizar incluso para puertas lo que sería una macro de ventana, porque a mí me interesa a lo mejor que como llevan antepecho estas, pues directamente ya incorporan no solo lo que es la carpintería, sino que puede ser pues ya directamente un alféizar, puede tener cualquier elemento que pueda acompañar a lo que sería el propio vano de la puerta o ventana. Pues nada, vamos a acabar de colocar estas aquí en la cara interior y tú también en la cara interior. Perfecto. Por tanto, con esto daríamos por concluida la primera parte de los ideas. Bueno, pues vamos a utilizar mis carpinterías dentro de los huecos existentes, utilizando, como os decía, el modelo que viene directamente de On-Site Survey. Insisto que lo interesante es que él identifica todos los elementos constructivos que vienen de On-Site Survey. Bueno, a partir de aquí, utilizar asistentes. Los asistentes, bueno, pues no dejan de ser librerías gráficas de soluciones constructivas que nosotros hemos predefinido para nuestro estudio. En este caso yo estoy utilizando la herramienta, los asistentes de locales, que no son más que, pues eso, estancias, que ya llevan incorporadas toda una serie de datos, como pueden ser el nombre, la función, la denominación corta de planta, una serie de atributos que nos van a servir luego para documentar toda esta información. Por ejemplo, esto va a ser el apartamento 1, el salón comedor del apartamento 1. Y fijaros que incluso dentro de estos locales yo puedo meter lo que serían los materiales de acabado, tanto de techo, de suelo, de pared, ¿vale? Y con un simple clic estoy indicando el local, la geometría, el material, el uso, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí simplemente voy cambiando el texto, eso sí lo tengo que hacer, para decir, pues mira, esto será el apartamento 2.1, el salón comedor del apartamento 2.1. Todas estas leyendas que estáis viendo, evidentemente, son leyendas que son textos variables, que por tanto
me están mostrando la información real que yo tengo en planta. Fijaros que incluso me está dando la superficie de iluminación. Por tanto, vamos a cambiar aquí el nombre de esta otra pieza, seleccionando lo que sería esta habitación y colocando con un clic la leyenda. Y este sería el proceso. Simplemente ir haciendo clic exactamente igual que hacíamos con la colocación de las macros. De aquí la ventaja, digamos, de la comunicación entre lo que sería On-Site Survey directamente con Allplan. Bien, hemos utilizado una serie de locales que tienen una serie de materiales, de parque de ahí en el suelo, etcétera, etcétera. Si nosotros quisiéramos utilizar otro tipo de materiales, pues bueno, aquí nos hemos creado un asistente que tiene diferentes materiales de suelo, diferentes materiales de pared, y basta con, fijaros, pues seleccionar dentro de la matriz los materiales que queremos utilizar tanto en el suelo como en la pared, y basta con colocar los datos pertinentes de cada local. En este caso, esto va a ser el baño del apartamento 1.1. Voilà. Siguiente baño, pues será del otro apartamento. Basta con tocar, cambiar la denominación. ¿Veis? Esto es que no está bien unido algo, por lo que fuese, pues nada, si no lo puedo unir bien, pues utilizamos el dibujo de lo que sería simplemente una superficie punto a punto. Ok. Bien, pues hemos más o menos completado, hemos visto un poco cómo sería el proceso de entrar datos muy rápidamente a todo lo que nosotros hemos tomado datos in situ. Eso ya va teniendo el primer aspecto. Y a partir de aquí, fijaros que cualquier intervención que nosotros podamos hacer, Allplan reconoce lo que son muros, por tanto es muy fácil la edición. Por ejemplo, este cuarto de aquí lo quiero eliminar. Y, bueno, pues este hueco también lo elimino y, por tanto, fijaros que al eliminar se convierte lo que sería hueco en muro automáticamente y ahora puedo unir muros, pues, de esta forma, ¿vale? Y ahora podríamos coger, con doble clic, botón derecho, las propiedades de un local similar para colocarlo al nuevo local. Para que veáis, digamos, lo que sería una forma rápida de poder editar elementos, ¿no? En este caso, como veo que aquí hay varios muros irregulares que vienen en Site Survey, no me fío y por tanto voy a ir paso a paso, esquina a esquina, punto a punto, a definir correctamente las medidas del local para que me dé la superficie exacta. Fijaos como el cursor va detectando los puntos, aunque, ¿veis? Ahí hay un punto entre dos muros y cuando he acabado ya puedo colocar la superficie, la leyenda con las superficies. Perfecto. Muy bien, y ahora ya tengo mi nuevo baño, habiendo derribado el cuarto de instalaciones que teníamos en la entrada. Bien, a partir de aquí nosotros ahora podemos seleccionar este forjado y, bueno, pues crearnos en esta estructura que nos hemos creado muy sencilla de proyecto. Fijaros que estoy trabajando en el archivo 6, que es donde que era el archivo destino que le he dicho yo a un Site Survey que me mandara los datos del levantamiento de la planta baja, ¿de acuerdo? Y yo ahora voy a intervenir lo que sería la obra nueva que voy a hacer en la planta cubierta, en la planta altillo, en la planta primera. Fijaros que hemos creado esta sencilla estructura de archivos. En la planta baja hemos colocado 4 o 5 archivos. En una vamos a dibujar la estructura, en otra la escalera, la superficie cotas, en otras instalaciones. Esto es muy interesante en Allplan para poder organizar muy bien toda la información. Y por tanto yo ahora voy a seleccionar el archivo 11 y quiero visualizar el archivo de planta baja, pero lo pongo en gris para que, digamos, esté no oculto, sino bloqueado. Es decir, que yo no pueda modificar, pero sí visualizar la planta baja. Por tanto, selecciono el archivo 11 de destino y aquel forjado que había copiado le digo pegar en posición original. Automáticamente Allplan sabe que este forjado está en planta 1, por tanto ya sabe que tiene su altura propia y por tanto es como si hubiera colocado un techo a esta planta baja. ¿De acuerdo? A partir de aquí, fijaros que
el utilizar asistentes, yo puedo tener asistentes ya perfectamente definidos con cada una de las capas que forman este muro, con su pertenencia a capa, color, tipo de representación en 2D, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo ahora estoy dibujando lo que sería pues como un estudio en la planta superior o cubierta de este edificio. Nada, pues nada, simplemente ahora voy a dibujar, sí, pues estos muros ortogonales, para que se enfrenten un poco la irregularidad de la planta baja, y me voy a basar en estos puntos de aquí, y aquí sí que cierro adoptándome a la fachada que tengo en planta baja. ¿Vale? Fijaros que yo no he definido ya ni siquiera la altura de los muros, porque los muros están definidos en el asistente, que él sepa automáticamente que están a cota cero del piso donde estoy dibujando. Si estoy dibujando en la planta 1, me la voy a dibujar a cota cero de la planta 1. ¿Vale? Por tanto, ahora lo único que me queda es, bueno, pues deformar lo que sería la losa de esta planta. Fijaros que simplemente arrastrando puntos puedo ir configurando o agregando puntos a mi polígono, que sería mi forjado. Puedo estar adaptando de una forma muy gráfica mi nuevo forjado de planta primera. ¿Vale? Por tanto, a partir de aquí, fijaros qué hacer. Vamos a mostrar con diferente representación estos muros. Yo puedo representar cada elemento de Allplan en función, digamos, de un tipo de representación determinado. No es lo mismo presentar un dibujo a nivel de objeto, de proyecto ejecutivo, que a lo mejor de estudios previos, que solo te interesan ver líneas. En cambio, en ejecutivo te puede interesar ver los diferentes enrollados o rellenos que tú puedes utilizar en los diferentes materiales para identificarlos. En este caso, pues, activo proyecto básico, me lo transformo así. Y lo que vamos a hacer ahora es, obviamente tengo, ¿veis? La planta baja en el fondo está bloqueada, pero sí me interesa a mí utilizar la planta baja para dibujar lo que sería el hueco de escalera. Por tanto, fijaros que tocando con el botón derecho sobre el forjado me permite editar el forjado. En este caso voy a quitar superficie a un elemento superficial como puede ser el forjado. ¿Vale? Por tanto, cuando estoy dibujando dentro de un elemento superficial, lo que estoy haciendo es creando un hueco aquí dentro. ¿Vale? De aquí cierro, y lo que me he hecho es ya pues un hueco dentro del forjado. Y aquí podemos ver cómo estamos creando esta nueva planta. Ahora imaginaros que, bueno, pues quiero darle a este altillo que vamos a convertir en un estudio, quiero dibujar una cubierta inclinada y una gran balconera para que entre luz. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar las superficies que vienen de estos muros que he creado, que venían del asistente, que eran de ladrillo, porque yo, si quito las superficies, luego veréis que tendré libertad total para cambiar las superficies y el aspecto o el material que quiero utilizar en mi proyecto. Bien, habiendo quitado las superficies, lo que vamos a hacer ahora es, básicamente, nada, poner aquí un murito de perimetral a lo que sería bueno, pues la cubierta plana de este edificio. Fijaros que estoy definiendo una cubierta un muro perimetral que tiene una altura que va de la cara inferior, que está a 0 del piso 1, o sea, de la planta cubierta, a 25 centímetros por encima de esta planta cubierta. Fijaros que ya me está diciendo que estoy a 3,20 de altura, perfecto. Por tanto, esto será un murito tipo este. Por tanto, a partir de aquí voy a dibujar, utilizando el perfil del forjado rápidamente, lo que sería el muro perimetral. Luego veréis que habrá muchos elementos como estos que yo no voy a necesitar cuando tenga que hacer el análisis térmico o el análisis de demanda energética, porque este murito en realidad no me va a afectar prácticamente en nada, ¿vale? Pero esto ya lo veremos luego cuando trabajemos con estos otros programas. Pero a mí sí que a nivel de diseño, a nivel de mediciones, a nivel de cuando haga la sección, etcétera, etcétera, sí que me interesa, obviamente, dibujar este murete. Bien. Ahí está. Bien, como os decía, a partir de aquí vamos a montar, a dibujar lo que sería pues una cubierta inclinada para que veáis que realmente es muy
muy potente, muy útil, el poder trabajar con múltiples ventanas, ¿eh? Sobre todo cuando estamos definiendo inclinaciones de cubiertas, alturas que quiero tomar, pues a lo mejor de una vista en sección como esta, etcétera, etcétera. Fijaros que me coloco ya el espacio de trabajo en 3 ventanas para poder trabajar cómodamente en 3 ventanas. Y bueno, voy a elegir directamente de mis asistentes, dentro de estructuras donde tengo forjados y cubiertas, tengo lo que se llama planos de cubierta. Que los planos de cubierta no es más que una herramienta, son unos planos que yo voy a definir, que no son como planos invisibles, pero que me van a permitir a mí definir un volumen tridimensional a partir de unas cotas en altura que estoy definiendo yo, por ejemplo, la altura del alero o la cara superior máxima de la cubierta. Voy a definir un volumen al cual se van a adaptar todos los elementos constructivos que estén dentro de este volumen. Vais a ver. Entonces yo ahora estoy definiendo unas alturas, por ejemplo, la cara inferior de esta cubierta obviamente está a 320, que es la cota cero de la planta cubierta. Le voy a decir que la altura máxima de esta cubierta pueda subir hasta 10 metros y que la altura del alero hemos marcado 5,70. Y la pendiente, fijaros que he colocado a 10. ¿Vale? Perfecto, hasta ahí todo bien. Luego abajo me pide elemento distancia, es decir, ¿quieres que te dibuje estos planos de cubierta a una cierta distancia de, digamos, de la fachada o del contorno donde tú quieres dibujar la cubierta? Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0,5 metros para explicaros cómo sería. Fijaros que voy a trazar en planta, utilizando simplemente los vértices de los muros de este estudio en planta primera que he dibujado yo. Fijaros, para unir esta línea con la línea exterior del muro, fijaros que basta con tocar la línea de este muro y decirle, pues mira, punto de corte con cuál, con esta línea, crack, y él automáticamente me sitúa el punto en la línea de corte entre estos dos muros. Ok, y aquí cierro, aquí. ¿Vale? Fijaros que me ha hecho al plan. En planta he dibujado un volumen, en la ventana de la sección veo este volumen que va de 320 hasta 10, y ahora el programa me pregunta, estos 10, este porcentaje de 10% de pendiente, ¿a qué arista lo quieres? Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, en planta, y le digo, pues mira, la pendiente a partir de esta arista de aquí. Crack. Fijaros en sección, como esta arista corresponde a la arista de la izquierda, con lo cual estos planos se están inclinando un 10%. Como los muros están definidos, que la cara superior del muro vaya a buscar siempre el plano superior, en este caso hemos definido que dentro de un espacio, dentro de una planta, tenga esta inclinación el plano superior, con lo cual el muro o cualquier elemento se va a adaptar. Y a partir de aquí yo ya he podido utilizar pues, un elemento que es el forjado de cubierta, por ejemplo, que ya es un elemento tipo muro que podéis definir, que tenga las capas que queréis que tenga, etcétera, etcétera, pero que se va a adaptar perfectamente a la inclinación de la cubierta. Fijaos que aquí voy a dibujar esta cubierta que quede embebida dentro de este muro multicapa. Por tanto, fijaros que estoy dibujando el perfil de esta cubierta dentro de este muro multicapa, de tal manera que solo dejaré visto la cara exterior de ladrillo de este muro de fachada. Vean que aquí no están bien unidos estos muros. Mirad qué fácil es unir muro este contra este. Listo. Fijaros cómo me queda perfectamente definida esta losa de cubierta con sus diferentes capas dentro de lo que sería el perímetro interior de este muro multicapa. Fijaros que este muro multicapa tiene la particularidad de que vosotros podéis definir que cada elemento muro, cada capa del muro tenga sus propias propiedades de espesor, de altura, de material. Y en este caso, pues me interesaría que la cara exterior del muro tuviera una altura superior. Por ejemplo, vamos a poner 3 metros, crack. ¿Y veis? De esta manera podemos en Allplan definir perfectamente elementos constructivos con esta precisión. Y además, fijaros que para convertir un elemento en otro, con la herramienta esta de la pipeta, puedo adoptar parámetros muy rápidamente de otro muro para ahorrarnos el tener que cambiar todos los parámetros que tengamos que cambiar, ¿no? Por tanto, hemos modificado simplemente la cara exterior de estos muros. Bueno, pues nada, a partir de aquí vamos a colocar diferentes carpinterías. Fijaros que aquí ya puedo tener soluciones constructivas terminadas en mi asistente. Simplemente, fijaros que aquí le digo que la altura de esta puerta balconera, le voy a decir que la cara superior
el dintel de esta puerta esté referenciado respecto al plano superior a menos 0,5 o a menos 0,8. Es decir, que tenga 80 centímetros de macizo en la parte superior. Por tanto, coloco esta ventana a una cierta distancia, por ejemplo, de esta esquina de aquí, y le digo que el ancho sea, pues, o tomando una medida, o haciendo clic, o entrando datos, ¿no? Y por tanto, ahí queda definida esta ventana. La otra podemos insertarla, ajustando. Fijaros que veo abajo cómo están dispuestas las ventanas en planta baja y por tanto gráficamente puedo entrar la distancia exacta de esta ventana para que tome la vertical de las ventanas que tengo en la planta inferior. Bueno, pues prácticamente hemos terminado lo que sería la geometría de este edificio. Hemos tomado datos de lo que sería la planta inferior, hemos trabajado algo la planta inferior de todos los datos que ya nos venían. Y vamos a acabar de modificar lo que sería la planta altillo. Bueno, aquí cambio lo que sería la altura. Fijaros lo rápido que es convertir una puerta balconera en una simple ventana. ¿Vale? Bien. Y a partir de aquí, para trabajar lo que sería muy rápidamente lo que sería un archivo único, fijaros que puedo aislar un único archivo para trabajarlo con mayor comodidad. Y lo que podemos hacer sería simular que tenemos, bueno, pues dentro de lo que sería esta superficie de cubierta plana, agregarle, porque me interesa medirlo, pues la superficie plana que tenemos en total y además agregarle un material, ¿no? Pues para ello voy a utilizar la herramienta local que tenga solo simplemente la superficie de suelo, ¿vale? Aquí puedo poner, pues, el apartamento al cual pertenece, el local, si no lo tengo, pues lo puedo entrar manualmente. En este caso, pues le voy a llamar, en este caso, el estudio. Vamos a diferenciar primero las diferentes partes de esta planta altillo. Ok. Y ahora sí, voy a utilizar de este otro asistente, voy a utilizar la terraza para simular lo que sería, pues eso, la cubierta plana, ¿no? Por tanto, en este caso no pongo el tipo de apartamentos, sino que solo pongo la denominación de esta superficie, este local. Fijaros aquí, podéis cambiar el material, pues no sé, voy a poner que esto tenga una gravilla, que tenga un espesor e incluso que tenga una superficie. Estas las superficies no son más que superficies creadas a partir de imágenes píxel, que vosotros podéis recoger de... son imágenes bitmap, JPEG, TGA, etcétera, que vosotros podéis trabajar y guardar. ¿Vale? Por tanto, pues esta superficie es la que yo quiero medir como gravilla en la cubierta plana de esta planta. Y exactamente igual, la misma aquí. Fijaros que yo ahora podía editar la leyenda, obviamente no tiene superficie de iluminación, pero sí me interesa sobre todo la superficie en metros cuadrados. Perfecto. Bueno, pues esto es un poco lo que hemos trabajado. Podemos trabajar con múltiples ventanas y a partir de aquí ya acabar de definir el proyecto. Fijaros que ahora solo ya nos quedaría, una vez completado todo el proyecto, poder acabar de definir lo que serían, pues bueno, lo que os decía, ¿no? Los diferentes materiales, etcétera, etcétera. Como ahora tengo libertad total porque he quitado todas las superficies que tenían los muros, por eso son grises, fijaros que tocando con el botón derecho vosotros podéis acceder a las propiedades de la superficie de este elemento constructivo, agregar una textura y todos aquellos elementos que estén dibujados muros con este tipo de pluma, con este tipo de color, pues automáticamente van a adoptar este material. Aquí ahora voy rápidamente simplemente a mapear esta textura
para que veáis un poco cómo nos iría quedando, ¿no? Puedo quitar las aristas de la ventana de animación para ver cómo nos quedaría esta propuesta con este estuco de color rosa, etcétera, etcétera. Todo esto, todos estos materiales que nosotros vamos agregando y el aspecto que va teniendo el proyecto, siempre lo podemos guardar como una configuración en nuestros favoritos de representación y decir, pues mira, esta sería la propuesta que quiero enseñar al cliente, pues con este estucado de color así rosáceo, ¿no? Luego veremos cómo, cambiando el material, rápidamente puede presentar diferentes soluciones a mi cliente y que él decida. Una manera de cambiar rápidamente el material sería, por ejemplo, cambiar el color, como estoy haciendo ahora. Selecciono, digo, el número de pluma. Bien, he seleccionado un número de pluma, yo que sé, el 18, y he seleccionado ahora solo los muros. Por tanto, bueno, por defecto he estado como pintando estos muros con el color 18. A partir de aquí, fijaros que, bueno, pues también al color 18 quiero definir pues este forjado del suelo. ¿Para qué? Para que todos los elementos que son del mismo color, muy rápidamente les pueda yo aplicar y mapear una superficie. Por tanto, aquí directamente les voy a mapear, pues no sé, me voy a texturas, por ejemplo, revestimientos de madera. Vamos a cambiar el color. Fijaros que aquí podemos tener muchas paletas de colores. En este caso, no sé si es una paleta de colores NCS. Y nada, definir algunas propiedades. Y fijaros que rápidamente puedo obtener una imagen pues, de lo que sería mi nueva composición de texturas. Y por ejemplo, las paredes pues vamos a poner pues de piedra. Nos hemos hecho una fotografía de lo que sería una composición de esta así piedra natural y la colocamos aquí. ¿Veis? Cualquier elemento que esté diferenciado por colores le podemos ir agregando su material. Si seleccionamos la misma textura, automáticamente al plan va a unificar la textura para que no queden las típicas líneas disconformes que no se ajustan a entre los bitmaps de la textura, ¿no? Bueno, pues esta sería otra propuesta que yo ahora podía guardar y poderle presentar al cliente pues las diferentes propuestas. Por tanto, esto sería, y lo vamos a guardar como pues piedra madera, ¿no? Piedra madera, ok. ¿Vale? En cualquier momento poder ir activando las diferentes variantes que podemos tener. Ok. Ahora ya solo nos quedaría acabar de montar, y voy a ir aquí más rápido, para lo que sea todo lo que es el montaje de las diferentes vistas, para lo que sería montar rápidamente una hoja de un plano para poder componer ya las diferentes secciones vistas del proyecto, ¿no? Por tanto, fijaros que lo que sería a mano izquierda, donde tengo la estructura de plantas, tengo la planta baja, tengo la planta cubierta, y a mano derecha, donde pone derivaciones, aquí es donde al plan va a dibujarme automáticamente las diferentes vistas de este proyecto. Entonces también tengo organizados por carpetas, por una jerarquía de los diferentes alzados, secciones, vistas del edificio, incluso informes y listados, que se derivan. Veréis que todo esto es información que se obtiene automáticamente del modelo que tenemos organizado por plantas a mano izquierda. Por tanto, activo el archivo número 100, que es la fachada sur. Fijaros que tengo activos también el 6 y el 11, el archivo 6, que es la estructura de la planta baja, y el 11 es la estructura de la planta primera. Por tanto, yo podré ver, estoy viendo lo mismo, pero estoy dibujando en el archivo número 100. Entonces aquí, mediante, dos iconos que me permiten hacer vistas y secciones. Por ejemplo, una vista, voy a hacer una vista de este edificio, digo que quiero verla desde abajo, es decir, lo que sería la fachada sur. Defino cómo quiero visualizar esta vista, con colores, sin colores, con texturas, sin texturas. Muy bien, hasta aquí todo correcto. Y coloco, aquí teníamos la última, un factor de X, ojo, vamos a ponerlo a 1 y el factor de Y en 1. Es decir, aquí podría escalar el tamaño de esta vista, por si no me cabe en un plano, hacerlo más pequeño, etcétera, etcétera. Y colocar esta vista aquí. Por tanto, aquí podemos ya obtener rápidamente lo que sería una primera fachada,
Fijaros que nos la puede acotar también automáticamente. Vamos a colocar aquí la leyenda y lo colocamos aquí. Tenemos ya nuestro primer alzado. Pues nada, de esta forma rápidamente voy a colocar una vista y una sección y tendremos ya compuesto nuestro primer plano. Voy a alinear la fachada norte respecto a la fachada sur, le cambio la leyenda y la coloco. Bien. Fijaros que para hacer secciones es muy parecido. La única diferencia es que tendré que trazar el plano por donde quiero cortar. Primero marco el modelo, luego le digo por dónde quiero visualizar el modelo, por ejemplo desde la derecha, y ahora el plano de corte. Voy a cortar por la escalera y marco con 2 clics lo que sería la profundidad de la sección. Y esta sección la coloco aquí. Y listo. Ok. Bien, a partir de aquí ya solo me quedaría extraer información de datos. Por tanto, en el plan, aquí disponemos de una serie de informes que vienen ya predefinidos en función de la información que queramos sacar. Y en este caso me interesa sacar, por ejemplo, un listado de locales, de todos los locales de este edificio que hemos sacado. Además le he pedido un listado que incorpora los gráficos de cada uno de los locales. Fijaros que la información que me está sacando, no solo me está sacando el gráfico, sino que me está identificando los diferentes elementos que componen cada uno de esos locales, los diferentes materiales, con la cantidad que hemos utilizado. Obviamente todos estos informes se pueden exportar a Excel, vía Word, vía PDF, o incrustarlos directamente en nuestro archivo al plan. Por tanto, aquí ya tendríamos incrustada toda la información. Bien, por tanto, esto sería el proceso donde crearíamos toda la parte del diseño, y luego nos quedaría ya pasar a los diferentes programas de cálculo para lo que sería la comprobación y la demanda energética, para el cumplimiento del CT, ¿vale? Y si corresponde exportar al líder o directamente al programa de certificación, al CE3. Realmente para este tipo de estructura que hemos creado hoy no vale la pena pasarlo al líder, sino que directamente lo exportaremos al C3. Yo ahora os voy a explicar un poco cómo es el proceso de exportación y el trabajo en líder. Este es, bueno, una presentación que nos ha facilitado Procedimientos 1, que no podía estar hoy. Nos han facilitado pues el vídeo para que os lo expliquemos. Nosotros les facilitamos el proyecto y ellos han hecho el desarrollo del mismo utilizando Tecton 3D para sacar la certificación energética. El proceso es el siguiente. Ellos han creado un plugin. Nemetschek facilita lo que sería pues un kit de desarrollo a los desarrolladores de software que quieran hacer plugins para el plan, ¿de acuerdo? Y directamente lo que crean estos desarrolladores es un plugin de tal manera que todos los elementos constructivos sean, digamos, identificables por el programa al cual están dirigidos, ¿no? En este caso, ellos han creado un plugin directamente, Procedimientos 1, para exportar el modelo de Allplan directamente a Tecton 3D. Para que Tecton 3D, que así se llama el programa, identifique los elementos constructivos, que es lo más importante. Pensar que estos programas lo que utilizan, lo que necesitan básicamente es la geometría y la naturaleza de los elementos constructivos para poderlos identificar y luego tributar a cada uno de estos elementos constructivos los materiales de líder que incorpora Tecton 3D. ¿De acuerdo? Por tanto, en algún momento nosotros tenemos que meter los datos, o bien en Allplan o bien en el programa de cálculo. Bueno, como Tecton 3D ya incorpora toda esta base de datos, ¿vale? Lo que hacemos aquí es simplemente ver cómo todos los elementos, partición vertical, pues todo lo que son muros, estos son los muros que yo he dibujado en Allplan y que él entiende.
Por tanto, a partir de aquí podemos eliminar los que no intervienen en el cálculo. Fijaros que cuando yo estoy seleccionando del cuadro de elementos que está incorporando el modelo al plan, se ve aquí detrás, pasa que el que hizo esto, pues bueno, pues ahí se ve exactamente los elementos que estoy seleccionando en el modelo tridimensional, ¿vale? Por tanto, todos los elementos que no nos sirvan para el estudio de la demanda energética, pues podemos quitarlos, porque todo esto nos va a facilitar mucho los cálculos, ¿de acuerdo? Y una vez hemos limpiado los elementos que no nos van a servir, yo ahora podía seleccionar todos los elementos que vienen del plan y asignarles un elemento constructivo de la base de datos que tiene Tecton, que nos podemos haber creado nosotros manualmente, como veremos, o importar de la base de datos de materiales de líder, ¿no? En este, fijaros, en este ejemplo, bueno, pues aquí está asignando a todos estos elementos constructivos este nuevo muro con todo esto, con todos estos materiales especificados. Luego veremos que estos materiales, cada uno de estos materiales, pues incorpora toda una serie de descripciones, códigos, propiedades físicas, todo esto que necesita el programa para hacer los cálculos, ¿vale? Y ahora simplemente estoy atributando pues este nuevo material, que es el tabique, a todos estos materiales del plan, que son los muros del plan, ¿vale? Fijaros cómo podemos crear nuevos elementos directamente aquí, ¿eh? Yo me creo una carpeta O y creo un elemento nuevo dentro de la carpeta muros, le voy a llamar muros rehabilitación, y aquí puedo ir creando las diferentes capas de materiales que utiliza la base de datos de líder, que es esta. Por ejemplo, morteros. Pues vamos a empezar con el mortero exterior. Y aquí definimos simplemente el espesor. Fijaros cómo va cambiando las propiedades físicas en función del espesor de cada uno de los materiales. Por tanto, a mí me gusta mucho este programa porque realmente tiene una interfaz muy cómoda y sobre todo porque tiene, y se ha metido, esta gente se han currado toda la base de datos de líder, de materiales de líder. Con lo cual, me reconoce los elementos del plan, tiene la base de datos de líder, lo único que tengo que es ir atributando estos materiales a mi geometría, a mis elementos constructivos, y punto. Y a partir de ahí, que él haga los cálculos, me saque las memorias justificativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, aquí, nada, vamos creando las diferentes capas de la base de datos y vamos componiendo nuestro propio muro. Aquí el aislante de poliestireno de 4 centímetros y vamos a cerrar con una fábrica de un tabicón de estos. Vale. Venga, también de 4 centímetros. Fijaros cómo cambia obviamente la masa. Y ya el último va a ser pues en un lucido para terminar el muro. Muy bien. De 1,5 centímetros, perfecto. Ya hemos creado nuestro muro. Aquí tendríamos la gráfica de este muro con estas capas. Y aquí podríamos cambiar el nombre. Fijaros que él, en la medida en que estoy yo insertando nuevas capas del muro, él va insertando ya el nombre, ¿eh? Obviamente la descripción pues será mucho mejor si nosotros somos capaces de escribir la mano, ¿no? Y poner la descripción que deseemos. Ok. Listo, digamos que esta sería la forma de, muy sencilla, de crearse cada uno su nueva base de datos de soluciones constructivas. ¿Vale? Por tanto, ahora sería cuestión de asignar a los 4 cerramientos, los 4 muros del plan, este nuevo elemento constructivo que nos hemos creado nosotros, el muro rec. ¿Vale? Ahí está. Y ya por tanto, el proceso sería exactamente igual, ¿eh? Lo interesante es que él detecta pues todas las puertas que vienen del plan, son estas. ¿Y qué puertas quieres que sean de la base de datos de líder? Pues mira, o de mi catálogo, pues esta. Y aquí es cuestión, pues eso, de ir asignando los diferentes elementos a las puertas, a las ventanas, etcétera, etcétera. Particiones horizontales, pues obviamente que serían los forjados, por tanto,
Ok. Y la cubierta. Y con esto tendríamos asignados los diferentes elementos materiales a los diferentes elementos del plan. Ok. Ya los tenemos todos, comprobamos que todos tienen el elemento constructivo asignado. Y ahora ya, básicamente ya nos quedaría prácticamente definir la ubicación en el norte. Y si tenemos que retocar algo, pues lo podríamos retocar directamente. Tiene algunas herramientas interesantes para poder arreglar. Por ejemplo, veis, no ha interpretado bien los muros, pues nada, yo puedo ajustar aquí exactamente los muros como vienen, como tendrían que ser. Los locales que no me interesan para el cálculo los elimino, como podría ser, recordar que había puesto la gravilla como un local de superficie de suelo. Y ahí veis que mantiene la estructura de pisos de Allplan. Fijaros que aquí podéis ver los locales o desactivar locales, desactivar diferentes elementos para ver exactamente cómo queda. Y a mí me interesaba, aunque sea muy feo el ejemplo, pero por su naturaleza de arquitectura irregular, el pasar a texto 3D para ver cómo conservaba toda la geometría. Bueno, a partir de aquí, para realizar ya todo lo que sería los cálculos de la demanda térmica, pues tendríamos que definir lo que es, pues eso, la orientación, dónde se ubica el edificio, la situación, y obviamente, pues aquí poder definirte la localización del proyecto, la ubicación exacta, georreferenciada, situar la ubicación del norte, y a partir de aquí ya directamente exportaríamos, como pues, o si el proyecto, un edificio plurifamiliar de tantas plantas, no sé qué, exportarlo a Líder, o en este caso, que es un proyecto tan sencillo de rehabilitación, directamente exportarlo al programa de certificación energética C3, ¿no? El resultado, dentro de este programa, que ya, aquí básicamente podíamos ir incorporando el proyecto, aquí, nada, no sé si lo habéis utilizado, pero básicamente aquí, nada, con 4 fichas que rellenes para lo que serían las memorias justificativas, pues los datos administrativos del autor, las imágenes para la ficha, las pruebas, comprobaciones que puedas haber hecho, etcétera, etcétera. Y nada, dar la certificación energética y a partir de aquí obtener la certificación. Digamos que este sería el proceso, cada programa para lo que sirve. Y bueno, pues nos ha parecido interesante, ahora que el 1 de junio empieza la nueva normativa de certificación energética para cualquier tipo de proyecto, de obra nueva o rehabilitación, pues mostrar el cómo sería un proceso de trabajo desde Allplan, desde lo que sería una primera toma de datos, ¿de acuerdo?, hasta la obtención del certificado energético, pasando por el diseño del proyecto en nuestra plataforma, en este caso que sería Allplan. Y nada, ya por último, os presentamos unas novedades que presentamos en Construmat y que es muy interesante. Es un nuevo plugin que ha hecho un desarrollador francés. Este plugin para Allplan se llama Archivizard y bueno, yo os voy a pasar el micro a Giovanni Nurci, que viene, es el consultor aquí en España, para que os explique un poco el cómo se utiliza este programa, que realmente es espectacular para el tema de simulación térmica y lumínica. Adelante, Giovanni. Gracias, Sergi. Bueno, entonces voy a enseñar ahora este programa de simulación energética que se integra muy bien con Allplan. Es una herramienta, se llama Archivizard, es una herramienta muy útil a la hora de optimizar la demanda energética de nuestro edificio. Empezamos con otro proyecto de vivienda normal y corriente. En este caso nos interesa simplemente centrar la atención sobre el modelo 3D geométrico. Abro en paralelo el programa Archivizard y puedo empezar el proceso de sincronización entre los dos programas. Empieza el proceso de sincronización. Tengo que guardar evidentemente el fichero Archivizard
Y aquí podéis ver ya la interfaz de Archivizar y se abre el programa. La primera cosa que hacemos es elegir la zona climática. Y después podemos establecer una fecha de construcción del edificio, de modo que ya de entrada Archivizar pueda asumir unas características térmicas y constructivas del envolvente. Elegimos en este caso, por ejemplo, entre 89 y 2005. Ese es el asistente a la importación. Podemos ver que desde el modelo BIM del plan hay un elemento desconocido, lo aislamos, es decir, es un elemento que Archivizar no ha reconocido automáticamente, lo aislamos y directamente nosotros manualmente asignamos el tipo de elemento, en este caso acristalamiento, y luego podemos guardar esta configuración, así que también para los proyectos futuros se queda este tipo de correspondencia entre elemento del plan y elemento de Archivizar. Vamos adelante. Aquí podemos comprobar la escala de nuestro modelo. Normalmente no hay ningún problema, a no ser que tengamos algún proyecto en pulgadas o en unidades que no sean las nuestras, entonces sí que merece la pena echar un vistazo a este tipo de problema. Bueno, ya estamos dentro de Archivizar y la cosa más interesante es que ya nada más abrir el programa tenemos la demanda del edificio de calefacción, refrigeración, iluminación, agua caliente sanitaria y ventilación. Demanda expresada en kilovatio-horas a metros cuadrados o en kilovatio-horas, según lo que preferimos. Entonces estas son 18 kWh por metro cuadrado, 17 de kWh de refrigeración y 9 de iluminación. Empezamos ahora a trabajar un poco la envolvente. Hemos dicho que ya asume el programa unas características constructivas y térmicas, pero la podemos evidentemente modificar. Este es un diagrama muy útil de distribución de las pérdidas térmicas de la envolvente. O sea, nos dice cuánto perdimos según el elemento, los huecos, los paramentos verticales, los puentes térmicos. Entonces, vamos a ver que ha cogido por defecto el programa, tenemos esta composición de muro. La puedo modificar directamente en esta ventana de diálogo. Por ejemplo, podría incrementar el espesor del aislamiento de la lana mineral y automáticamente cambian los resultados energéticos. O por ejemplo, si la voy a quitar, claramente tendré muchas más pérdidas por los paramentos verticales y una demanda de calefacción que ha subido a 33 kWh por metro cuadrado. Y la otra opción es directamente desde una biblioteca arrastrar composiciones ya preparadas, por ejemplo de muros aislados. En este caso cogemos un muro de hormigón con aislamiento exterior. Evidentemente es una composición mejor de la que teníamos antes y de hecho baja considerablemente la demanda de calefacción. Aquí la podemos ver, tiene como aislamiento un poliestireno expandido y evidentemente ha cambiado también el diagrama de distribución de las pérdidas térmicas. Ahora vamos a trabajar un poco los huecos. Este es el hueco que tenemos por defecto de este edificio por esta fecha de construcción. Tiene un vidrio doble, un marco de PVC, un valor U global de la ventana de 2.81. Bueno, podemos tanto cambiar este hueco directamente con esta ventana o otra vez ir a la biblioteca y, por ejemplo, simplemente cambiar uno de los componentes, los vidrios. Vamos a arrastrar un vidrio triple con una capa bajo emisiva y el programa nos pregunta si queremos aplicar este tipo de vidrio a todos los huecos. Claramente es una opción muy cómoda y enseguida vemos que baja la pérdida por
los huecos. Bueno, dejamos ahora el trabajo sobre la envolvente y vamos a ver algunas otras funcionalidades muy interesantes. Voy a arrastrar el diagrama de distribución de las demandas, o sea, cómo se reparte la demanda energética del edificio. Y podemos ver ahora cómo, introduciendo cualquier elemento en el escenario 3D que tenemos, un elemento como edificio o como vegetación, esto va a tener una influencia evidentemente sobre la demanda energética. Por ejemplo, si enfrente de la fachada sur vamos colocando vegetación como árboles, ahora yo voy a crear con esta herramienta de duplicación una matriz de árboles, podré evidentemente cambiar tanto el espaciado como la cantidad de elementos. Bueno, en tiempo real el programa evidentemente nota la presencia de esta vegetación y podemos ver cómo baja la demanda de refrigeración. Es más, podemos en cualquier momento también desactivar o activar estos objetos exteriores para tener una visión más directa del efecto. En general, poner elementos que hacen sombra enfrente de la fachada sur tiene como efecto de bajar la demanda de refrigeración y subir ligeramente la demanda de calefacción. En este caso hemos eliminado y vuelve a bajar la demanda de calefacción y sube la de refrigeración, porque evidentemente tenemos más ganancias solares. Vamos ahora a trabajar otro aspecto muy importante, que es lo de las protecciones solares. Por ejemplo, siempre quedándonos en la fachada sur del edificio, vamos a poner un brise-soleil con lamas de aluminio. Puedo modificar la geometría del brise-soleil manualmente. Ahora voy a aumentar el ancho de modo que cubra toda la parte de huecos de la primera planta. Luego, con una ventana de diálogo, puedo ir modificando la geometría de forma más precisa. En este caso aumento el espaciado, entonces disminuye el número de lamas y puedo también variar la inclinación. Eso es muy útil cuando tenemos que optimizar protecciones solares exteriores como lamas de aluminio, cuando siempre hay la pregunta cantidad de lamas, cuánto espaciado, qué inclinación tener. Evidentemente depende del edificio, de la exposición, de la orientación y del tipo de fachada. Aquí enseño otra herramienta muy útil, que es la imagen solar, y se utiliza mucho para optimizar protecciones solares porque nos da prácticamente la cantidad de radiación incidente sobre todas las superficies exteriores del edificio. En este caso, con las lamas, en este hueco tenemos 678 kWh por metro cuadrado a lo largo del año de radiación solar. Ahora vamos a quitar las lamas, que se pueden, como era para la vegetación, se pueden las lamas siempre desactivar. Se renderiza otra vez la imagen solar. Hemos pasado a 1130 kWh a metro cuadrado. Es evidente entonces cómo la lama es capaz de proteger el hueco que hemos analizado. Ahora tratamos un poco otro tema muy importante en general para la optimización energética y para el diseño bioclimático, que es la iluminación natural. Utilizamos una herramienta que es el mapa lumínico. Este mapa nos proporciona tanto niveles de luxes como el factor de luz día, lo que sería el daylight factor. En este caso vamos a mirar la planta de arriba, podemos mirar los niveles de luxes. En este caso voy a modificar
también la escala de colores. En este caso tenemos en esta habitación 1100 luxes, en la habitación del medio el nivel era mucho más bajo, se trataba de 100 luxes. Cambiamos la escala de colores, los valores absolutos se quedan iguales. Podemos también visualizar curvas de nivel con el nivel de luxes. Vemos que efectivamente la habitación del medio tiene de momento 100 luxes. Vamos a enseñar entonces cómo podemos volver al programa, al plan, para modificar simplemente la geometría. Y por ejemplo en este caso quiero borrar la mampara que separa las dos habitaciones para crear un open space, entonces para ver qué influencia tengo sobre los niveles de luz natural. Y está claro que es muy cómodo poder simplemente modificar la geometría sin tener que volver a redefinir en nuestro file de Archivizar todas las propiedades constructivas y térmicas de la envolvente que hemos ya optimizado. Esto entonces es muy cómodo para hacer cambios sobre la marcha, sobre la geometría del edificio. Ahora sincronizamos los dos programas. Ya se nota que ha desaparecido la mampara, evidentemente suben los niveles de luxes de la habitación, que ahora está en 400 luxes más o menos. Y otra operación que vamos a hacer para enseñar un poco la optimización de la luz natural es añadir en esta fachada oeste del edificio una ventana. Por eso voy a mostrar el diagrama de la autonomía luminosa de las estancias. Estamos tratando de la estancia que tiene un 33% de autonomía, significa que 33% podemos contar con la luz natural, y voy a arrastrar directamente una ventana en este muro. Entonces podemos ver cómo prácticamente van a subir los niveles de luxes dentro de la habitación. Esto se ve en la carta, en el mapa lumínico, y en paralelo ha subido a 50% evidentemente la autonomía luminosa de esta estancia. Entonces se puede de verdad efectivamente optimizar la luz natural, que es un tema muy importante no solo desde el punto de vista energético, pero también desde el punto de vista de confort para las personas que ocupan los espacios de la vivienda. En cualquier momento hemos visto que tenemos resultados en tiempo real. Se puede tranquilamente sacar una captura de la pantalla para enviarla al cliente, para enseñar en qué punto estamos del proyecto energético, o también utilizar los informes automáticos que se pueden imprimir en PDF. Este es un ejemplo donde vemos algunos de los diagramas que hemos utilizado hasta este momento. Este es el diagrama de balance energético, también hay el diagrama de temperaturas al interior de la vivienda y más datos. Ahora, como último paso, vamos a ver otra funcionalidad muy importante, que es la de poder en cualquier momento arrastrar un file que tenga como contenido el entorno del edificio. Sabemos que por el tema de sombreado es muy importante situar nuestro edificio en su entorno real, y hoy en día tenemos la posibilidad con programas como Google Earth de efectivamente explotar modelos tanto de terreno como de edificios existentes y directamente arrastrarlos en nuestra escena. En este caso he cogido un ejemplo como de un pequeño pueblo que podemos poner alrededor de nuestro edificio, y vamos a analizar el efecto. Siempre se actualiza en tiempo real la demanda energética, y voy a enseñar
otra herramienta porque con la imagen solar que ya hemos visto es bastante interesante ver primero la influencia sobre el edificio. En este caso voy a aislar solo una temporada, digamos, del verano, o sea, vamos a tener la radiación incidente pero solo para la temporada del verano. Y si yo, por ejemplo, quisiera a este punto integrar energía renovable como fotovoltaico en algún techo de la vivienda, tengo una herramienta muy potente que me dice cuáles son las superficies más interesantes para efectivamente integrar la fotovoltaica. Evidentemente es muy importante tener en cuenta todos los edificios que están alrededor. En este caso individuamos este techo azul como una superficie efectivamente interesante que tenía buenos niveles de radiación. Y ahora podemos también enseñar que haciendo doble clic sobre el panel fotovoltaico podemos sacar los datos mensuales de producción. Entonces este es otro dato importante, producción eléctrica, en este caso kilovatio hora por metro cuadrado. Y hemos elegido seguramente una buena superficie, lo voy a comprobar otra vez prácticamente desactivando el entorno. Podremos ver que efectivamente ahora estamos en 169 kWh por metro cuadrado, desactivando el entorno subimos simplemente a 172, que no es una gran diferencia. Eso demuestra que hemos sabido elegir bien la superficie gracias a la imagen solar. Bueno, esto creo es suficiente para dar una idea del programa Archivizar y dejo la palabra a Sergi que pueda cerrar el seminario.